cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante de Manuel. Buenos días, amigos, amigas de Totum Revolutum, la tertulia de aprendizajes y experiencias significativas para el desarrollo de nuestra conciencia. Como sabéis, en cada programa tratamos un tema con un profesional especialista que nos ayuda a abrir nuestra mente a nuestras perspectivas y distintas miradas. Hoy está con nosotros desde Valencia nuestro gran amigo y colaborador de este programa, el doctor don Juan Vicente Llaupitarch, quien ya ha estado compartiendo esta tertulia en anteriores programas. Como recordamos, Juan Vicente escribió un conmovedor y testimonial libro, Cuando las adelfas empiezan a florecer, diario de pandemia a pie de calle. Actualmente, Juan Vicente es jefe de servicio de anestesiología, reanimación y terapia del dolor del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Además de la labor médica, es profesor asociado asistencial de anestesiología y reanimación del Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia. Buenos días, Juan Vicente. Qué buena suerte tenerte nuevamente con nosotros. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos vosotros y cómo está todo el mundo que nos escucha? Encantado de compartir de nuevo con vosotros esta tertulia. Bueno, primero que nada habrá que decir que hay que daros la gran enhorabuena por estos ya 4 años en antena, ¿no? Es un éxito tremendo y me congratula enormemente compartir con vosotros estos momentos y este momento de éxito. De verdad, enhorabuena porque hacéis una labor estupenda y que además es muy bien recibida por parte de todos los escuchantes. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos lo ocupada que tienes la agenda. Sabes que está en tu casa y que siempre estaremos esperando que nos compartas las novedades de tu especialidad. Nos acompaña también Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, coach y terapeuta sistémico. Buenos días, Edgardo. Gracias también por compartir este espacio. Muy buenos días, Salvador. Encantado de estar aquí en el programa ya en esta 5ª temporada y agradecer a Juan Vicente que nos apoyó desde el principio, siempre incondicionalmente, y muchas gracias porque también él es parte de nuestro éxito. Gracias. Muchas gracias a ambos. Juan Vicente, antes de entrar en el tema que hoy compartiremos en el programa, nos gusta empezar hablando de algunas vivencias personales para que los escuchantes conozcan el perfil humano de nuestro contertulio. Cuéntanos algo de tu vida, de tu formación, alguna experiencia significativa para ti. Juan Vicente, háblanos de ti. Bueno, pues como habéis dicho, yo soy anestesiólogo. Ahora mismo ocupo la plaza de jefe de servicio aquí en el Hospital Universitario Dr. Peset. A mí tengo que reconocer que el mundo de la anestesia me vino un poco, no sé, no voy a decir de casualidad porque no es exactamente así, pero cuando yo elegí la especialidad, hace ya unos cuantos años, bastantes, cuando yo elegí la especialidad, pues la verdad es que yo no la tenía entre mis preferencias, ¿no? No la tenía entre mis favoritas porque la anestesia es una gran desconocida. Es una gran desconocida para los estudiantes, es una gran desconocida para el mundo lego en general y bueno, pues también lo era para mí. Y en el momento en que yo tuve que elegir la especialidad, yo recuerdo además con cariño uno de mis mentores y de las personas que más han influido en mí, que yo le pregunté, digo, ¿qué especialidad te parece que yo puedo coger? Y me dice, coge anestesia. Anestesia es una especialidad de las que tú actúas rápidamente. Todo lo que haces lo tienes que hacer de forma inmediata. Casi no tienes tiempo de reacción y eso a ti te va mucho. Te va mucho la actuación inmediata, la actuación
digamos, en cuanto hay que hacer algo, lo puedes hacer y eso te va a venir muy bien como especialidad. Yo tengo que reconocer que cuando me lo dijo me quedé totalmente patidifuso. Digo, pero hombre, anestesia no habrá otra especialidad que me puedas aconsejar. Y os puedo confesar en estos momentos que desde luego no cambio la especialidad por nada del mundo. Y el cariño que yo le tengo a la especialidad y cómo vivo yo la especialidad, pues se ha traducido, por ejemplo, en que ya tengo un hijo anestesista y eso, bueno, pues determina que mi propio orgullo, ¿no? De decir, bueno, pues cuando uno de mis hijos es anestesista, es que algo habré transmitido de que esta es una especialidad extraordinaria, ¿sabes? Muy interesante, Juan Vicente. Muchas gracias por compartir. A todos nos ayudan las experiencias personales porque nos permiten mirar la vida desde otra perspectiva y descubrir que siempre es posible una mirada nueva a todo. Juan Vicente, entramos al tema que nos ocupa y es justamente tu especialidad. En los programas anteriores reflexionamos sobre la pandemia y sus consecuencias. Hoy queremos que nos cuentes en qué consiste la anestesiología y sus implicaciones y todo lo que abarca tu trabajo. Pues fijaos, anestesiología es, hemos dicho, ¿no? Una de esas especialidades un tanto desconocidas. Nosotros creemos, los anestesiólogos, creemos que tenemos nuestro minuto de gloria, ¿no? Cuando llegas al quirófano y está el paciente esperando entrar ya o ser pasado a la mesa de quirófano, tú te presentas y dices, hola, muy buenas, soy el doctor, soy el anestesiólogo. Y qué cantidad de veces el paciente ha sacado la mano, me ha cogido mi mano y me ha dicho, doctor, que me despierte. Esta es una situación tremenda para el paciente, ¿no? Tremenda en el sentido de, por desconocimiento, lo que el paciente tiene es un miedo en muchas ocasiones, otras no es así, pero lo hemos vivido muchas veces, un desconocimiento y lo que él quiere decir, caramba, a ver si me van a operar de una apendicitis, resulta que me duermen y ya no me despierto. Por lo tanto, y sobre todo mucho las personas mayores, ¿no? Que te cogen la mano y te dicen eso, ¿no? Doctor, por favor, que me despierte. No se pase con la dosis muchas veces, ¿eh? No se pase con la dosis. Y otros me dicen, doctor, yo tengo muy mal dormir, pero no se confíe, no hace falta que me pase mucha, ¿sabes? O sea que es una situación, esos 5 minutos antes de empezar el momento de dormir al paciente, cuando los monitorizamos y todo esto, que ahora lo hablaremos, ¿no? Esa situación en la que es absolutamente imprescindible transmitirles confianza, transmitirles tranquilidad, transmitir al paciente, yo estoy aquí, te voy a cuidar, estate tranquilo, dentro de un rato todo esto habrá pasado, yo te voy a llamar, te vas a despertar y verás cómo realmente, hombre, no voy a decir que no tenía tanta importancia, pero que sí, no tenías que tener miedo a la anestesia. Hay muy buenos profesionales ahí detrás. Muy interesante todo lo que nos estás contando, profundizando en la función médica que hemos hablado en otras oportunidades. Podemos decir que tu oficio tiene algo de arte y de magia. Las personas esperamos a veces demasiado de los médicos. Ponemos una fe ciega en su poder cuando un paciente se enfrenta a una intervención con anestesia. ¿En qué suele poner la mirada? Ya nos has contado algo. ¿Cuáles suelen ser sus miedos? ¿Son miedos a circunstancias reales o nos lo imaginamos? Bueno, tipos de anestesia hay muchos, ¿no? Y la anestesia general, que es la que dormimos a los pacientes del todo, pero hay algunas veces que los pacientes los sedamos profundamente, sobre todo para hacer determinadas exploraciones, ¿no? Y eso es súper interesante, eso es un momento interesante también. Claro, los anestesiólogos nosotros lo consideramos como una de nuestras partes de anestesia, ¿no? Y muchas veces el paciente cuando lo sedas, sobre todo hoy en día, para, pues no sé, hacer una colonoscopia, hacer una exploración, algo que puede ser doloroso y que nosotros aportamos ahí, que el paciente no esté vigil y no se entere, no tenga dolor, ¿no? Cuando se despierta el paciente después, suelen preguntar, ¿he hablado, doctor? ¿He dicho algo?
me he portado bien. O sea que tiene, todos tenemos nuestros secretos, ¿eh? Todos tenemos nuestros secretos y Sería esa, para escribir un libro también de este tema. desde luego, desde luego. Esa situación en la que uno sabe que va a perder la voluntad y que durante unos minutos va a estar, entre comillas, a merced del anestesiólogo, dice, caramba, a ver si digo algo inconveniente o algo que no debe saberse fuera de este pequeño círculo entre él y yo, ¿no? Bien, es una de las muchas anécdotas que solemos vivir en el día a día de la anestesia, ¿no? Muy interesante esto que has dicho, de que tiene un poquito de magia, ¿no? Porque parece mentira, ¿no? Hoy en día la anestesia es súper segura. Esto hay que transmitírselo a todos los oyentes, a todos los que están escuchándonos hoy. La anestesia es súper segura. Nosotros hemos evolucionado desde hace, pues, desde que yo empecé la especialidad, hace más de 30 años, hemos evolucionado muchísimo. Hacemos hoy en día una práctica súper segura en cuanto a los fármacos, en cuanto a la monitorización. Nosotros casi sabemos lo que le pasa al paciente, de todo lo que le pasa al paciente de forma instantánea, ¿no? Y somos capaces de, si le sube la tensión, ponerle algo para que le baje la tensión, si le baja, ponerle algo para que le suba, si va a empezar a despertarse, evitar ese momento. Es decir, lo sabemos prácticamente todo y somos capaces de adelantarnos a los acontecimientos muchas veces, ¿no? Y un poquito de magia también por eso, ¿no? Porque tú le dices, vas a dormirte, piensa en algo bonito, piensa en algo agradable, y el paciente a veces te dice, no va a poder conmigo. Y yo siempre les digo, a mí no se me resiste nadie. Y es verdad, no se resiste nadie, porque con los anestésicos en la mano no se resiste nadie y luego los despertamos perfectamente. Es una lucha de poder, por lo visto. Sí. Juan Vicente, una pregunta desde un poco más, una óptica más de entender el proceso de la anestesia. Quizás tú eres el que nos lo puede explicar, ¿no? ¿En qué consiste este proceso todos sabemos que, bueno, tenemos el proceso del inconsciente, el subconsciente, y claro, justamente los miedos son que nuestro inconsciente se vaya a revelar y revele cosas que ni siquiera nosotros somos conscientes del todo, ¿no? Cierto, cierto. Entonces es un momento en ese sentido crítico de revelación, ¿no? En realidad es algo muy importante porque creo que todos necesitamos siempre más información de quiénes somos realmente. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo es ese proceso, en qué consiste, se adormece el cerebro, se evita el recuerdo, o sea, ¿qué es en realidad estar en estado de anestésico y comparado con otros estados, ¿no? Como el del coma o otros parecidos, ¿no? Bien, es interesante, muy interesante esto que vamos a comentar ahora, ¿no? El proceso anestésico es un proceso totalmente científico. Es decir, nosotros administramos unos fármacos por la vena que sabemos dónde van a actuar. Esos fármacos, cuando los administramos por la vena, pasan unos segundos, unos minutos como máximo, y llegan a su órgano diana, que en la inmensa mayoría de las ocasiones, por hacerlo fácil para los oyentes, es el cerebro, ¿no? Entonces, cuando llega al cerebro se produce una desconexión. Vamos a dejarlo así fácil para que todos lo entendamos, ¿no? Una desconexión, un sueño profundo debido al fármaco que nosotros ponemos, a los fármacos que nosotros administramos. Esto hace que cuando nosotros dormimos a los pacientes, les inducimos a pensar en algo agradable, en algo bonito. ¿Por qué? Porque es como una especie de Kit Kat, ¿no? Es como una especie de paréntesis, y si tú te has dormido pensando en algo interesante, en algo bonito, en la playa o en la montaña, bueno, pues
depende del sitio donde estemos. Si estamos en Valencia, en una paella, si estamos en Asturias, en una fabada, porque muchas veces los pacientes piensan en eso, ¿no? En un cocido madrileño. Bueno, cada uno piensa en ese detalle tan pequeño que tú le induces a pensar para que en el momento en que el cerebro se desconecta, entre en el proceso de sueño y cuando vuelve a conectarse con la realidad, está en ese proceso de pensar en lo que yo le he hecho pensar hace 1 hora o 2 o 3 o 4, ¿no? Y en ese momento, cuando tú le despiertas, muchas veces te dicen, es que no sé dónde estoy. Digo, estás en el quirófano. Ah, pues es que pensaba que estaba en la playa o pensaba que estaba comiéndome una paella, ¿no? Es un proceso puramente científico a través de los fármacos que nosotros utilizamos, que lo que nos hace es cortarnos la consciencia y cortarnos la realidad que tenemos. Es un proceso reversible, es absolutamente mágico, pero en realidad es absolutamente científico, porque nosotros sabemos lo que duran los fármacos, nosotros sabemos cómo tenemos que revertir los fármacos si es preciso revertirlos, o esperarnos hasta que haya pasado el efecto, o eliminarlos de una manera o de otra, para que el paciente, si el proceso de dormirse es rápido, porque realmente en una cuestión de un par de minutos el paciente ha perdido completamente la consciencia. El proceso de despertar es un poco más lento, porque los fármacos tienen que eliminarse, cuesta un poco más eliminarse. Y ¿Eliminarse a través de la orina o de qué? ¿A través pues de la orina? depende. Hay fármacos que los metaboliza el hígado, hay fármacos que se eliminan por la orina y hay fármacos que se eliminan simplemente con la respiración. Entonces, y mira, ya que me preguntas esto, es muy interesante también hay un fake dentro de la anestesia y es que el paciente dice, hasta que no vomites la anestesia, no vas a estar bien. Esto es una cosa que lo oímos muchísimo. Bueno, la anestesia no se vomita. Lo que sí es verdad es que la anestesia, los fármacos que nosotros utilizamos y sobre todo determinadas intervenciones quirúrgicas hacen que uno tenga una tendencia al vómito, ¿no? Entonces lo que ocurre es que después de la cirugía tú tienes un malestar y ese malestar es porque, bueno, pues esa tendencia al vómito que nosotros tratamos de yugular y tratamos de minimizar, bueno, pues hace que tengas por eso, ese malestar como cuando te has sentado una comida que te ha sentado mal, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente se siente aliviado cuando vomita y dices, ya he vomitado la anestesia. No, la anestesia no se vomita, como tú muy bien nos has comentado, la anestesia se elimina por varios sitios, por varios mecanismos. Uno es por el riñón, por la orina, otro es, como he dicho, metabolizándose, cambiando los fármacos a través del hígado, y hay otros fármacos que los utilizamos y que entran y salen de los pulmones y nosotros los ponemos para adentro y los sacamos hacia afuera. O sea que hay una gran variedad y es apasionante. Cuanto más estudias, más bonito es. Es interesante todo lo que nos estás aportando. Juan Vicente, ¿cómo funciona el servicio de anestesiología actualmente? ¿Cuáles son sus avances, sus límites, sus expectativas y en concreto en nuestro sistema sanitario? ¿Cuál es la realidad concreta que existe actualmente? Pues mira, la realidad básica es que hacen falta muchos anestesistas. Y hacen falta muchos anestesistas porque nuestro campo de actuación cada vez es más amplio. Hace unos años nosotros nos dedicábamos fundamentalmente a el quirófano. Nosotros anestesiamos y, bueno, pues esa es nuestra, digamos, nuestra parte, no digo fundamental, pero la más conocida, ¿no? Pero nosotros también tratamos a los pacientes cuando después de una intervención quirúrgica muy grave o el paciente está muy grave o la intervención quirúrgica ha sido muy dificultosa, muy larga, con muchos problemas, bueno, el paciente viene a lo que se llaman las unidades de cuidados intensivos de anestesia o unidades de reanimación, tienen varios nombres, ¿no? Ahí estamos también los anestesiólogos. Y luego estamos en las clínicas del dolor. La mayoría de las clínicas del dolor están llevadas por anestesiólogos porque somos unos grandes especialistas en el dolor.
Pero cada vez más nuestro trabajo ha salido de estos 3 puntos, ¿no? Nuestra especialidad se llama anestesia, reanimación y terapéutica del dolor, pero cada vez más nuestra especialidad se ha ido de estos 3 sitios y está en lo que nosotros llamamos la anestesia fuera de quirófano. ¿Qué es la anestesia fuera de quirófano? Pues la práctica para ayudar a todos aquellos a los que les van a hacer una exploración que normalmente es molesta, que normalmente es dolorosa, que normalmente supone un problema para el paciente y para quien hace la exploración, como por ejemplo una colonoscopia, como fibrobroncoscopias, como muchas actuaciones en radiología, como por ejemplo el que tiene miedo que le van a hacer una resonancia y tiene claustrofobia, ahí estamos nosotros también para sedar a estos pacientes. Por lo tanto, la sedación fuera del quirófano, que a nosotros nos gusta llamar anestesia fuera de quirófano, es un campo además irrenunciable. Irrenunciable porque caramba, si tú puedes aportar que el paciente no tenga dolor en una exploración, ¿cómo vas a renunciar a ello? ¿Cómo vas a quitarle al paciente la posibilidad de que no tenga dolor? Insisto, lo más habitual es pensar en las colonoscopias, en las gastroscopias, ¿no? Que son exploraciones muy molestas y que cuando está el anestesiólogo seda profundamente al paciente y, bueno, pues yo tengo que deciros que, Se relaja. claro, se relaja. Yo tengo que deciros que casi de los sitios donde uno más abrazos recibe, pero abrazos de verdad, es en las sedaciones, porque el paciente va con susto cuando termina. Además, son relativamente cortas, se despiertan bastante rápido, se despiertan muy bien. Ya está, sí, déjeme que le dé un abrazo. Bueno, pues nada, dices, bueno, pues si a ti Exteriorizan su sentimiento de agradecimiento. sí, 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 sí. Sí, sí, Una es... pregunta, doctor, me ha venido al pensamiento. Sí, perdona, habla, Edgar. Hay una, la presentación que estás haciendo, Juan Vicente, es como muy amigable de esta experiencia que para todos suele ser muy dura, a veces casi traumática, ¿verdad? Entonces, hay una palabra que me ha quedado resonando y me gustaría si puedes profundizar en ello, porque supongo que para la especialidad haréis mucho, bueno, una buena exploración del cerebro, que yo tengo entendido que es todavía uno de los órganos muy desconocidos tanto por la biología como por la ciencia médica. ¿Qué es exactamente a lo que te refieres cuando dices desconexión? ¿Desconectar qué de qué? ¿Es igual que el sueño? ¿Es una situación de pérdida de conciencia? Porque en realidad parece, o lo que yo sé es que nunca se pierde del todo la conciencia. Lo que pasa es que la vivimos en otra dimensión. Háblanos un poquito de esto, por favor. Sí, sí, sí. La anestesia, afortunadamente, no lleva a la pérdida total y absoluta de la función del cerebro. Esto es importante también tenerlo claro, porque si hubiera una pérdida de la función del cerebro, llegaríamos a la situación de muerte cerebral. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de un enlentecimiento de la actuación del cerebro. Nosotros ahora estamos aquí hablando y estamos pensando y nuestro cerebro está actuando en los recuerdos, está ayudándome a mí a hablar, a vosotros a hacerme preguntas. Los que nos están escuchando, su cerebro está funcionando y pensando, ah, pues a mí me pasó esto, yo tuve esta vivencia. Es decir, nuestro cerebro está, digamos, al 100%. Para que nos hagamos una idea, nosotros cogemos el cerebro con los fármacos y lo rebajamos entre el 60 y el 40% de su capacidad. Lo ponemos a ese nivel de forma que enlentecemos todas las transmisiones entre las neuronas del cerebro. Enlentecemos y cortamos esas transmisiones. Lo que nos permite es que el paciente entre en un estado de inconsciencia. ¿Es similar al sueño? Bueno, en algunos aspectos sí, pero lo que a nosotros nos permite la anestesia es que sea, primero, más controlado. Nosotros monitorizamos la función del cerebro hoy en día. Ponemos una pegatina a los pacientes aquí en la frente
Y a veces para distender un poquito decimos, esto es para ver lo que usted piensa. No, no es para ver lo que piensa, desde luego. Es para ver lo profundo que estamos con los fármacos que estamos poniendo. Que a veces necesitamos ir un poco más profundos y a veces no tan profundos, ¿no? Entonces, esa situación de enlentecimiento de las ondas cerebrales, nosotros las medimos con la monitorización cerebral y nos permite ajustar las dosis de anestesia para que ni te pases ni te quedes corto, para entrar en ese punto entre, como os digo, entre 40 y 60. Si nosotros pensamos que ahora estamos con 100, entre 40 y 60 es una profundidad anestésica muy adecuada. Si bajas de 40, que algunas veces es necesario, bajas de 40, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, pero nunca llegamos a cero porque cero equivale a la muerte encefálica y nuestro trabajo siempre es mantener a los pacientes en ese rango en el que el paciente está como aislado de la realidad, pero en su propio mundo. El cerebro sigue funcionando, el cerebro sigue trabajando y el cerebro, afortunadamente, nosotros somos capaces de, perdón por la reiteración, pero para que se entienda, enlentecer las conexiones entre todas las células para que ese enlentecimiento lo que implique sea una pérdida de consciencia y nos permita a nosotros poder trabajar, claro. Doctor, es que me había venido al pensamiento antes cuando ha comentado lo de adormecer. A mí me han hecho en 2 veces cardioversión porque me detectaron arritmias. Y en la primera vez, cuando me desperté, me dicen, ¿has notado algo? Digo, no, he soñado que estaba escuchando los Rolling Stones. Dice, no, no lo has soñado. Y que oí hablar gente, dice, pues tampoco lo oí, tampoco lo he soñado. Estábamos hablando, pásame no sé qué, pásame no sé cuántos, y estaba Rolling Stones. Entonces, la verdad, dice, sí, dice, pero de verdad, dije, pues un rato, no sé cuánto, pero luego ya dejé de escucharlo. Eso es Sí, una sí, cosa sí. que me dio pensamiento como curiosidad. Efectivamente, porque el nivel de profundidad anestésica y de desconexión o de enlentecimiento en las conexiones cerebrales para lo que te hicieron a ti no es necesario que sea tan profundo como para cuando es una anestesia general en un paciente. Entonces, Claro, te porque permitió estar, no sentir dolor, no sentir molestias, pero sí es verdad que estar en ese estado de nebulosa encima que me gustan los Rolling Stones, yo digo, mira qué bien. Y, yo- y luego también una segunda pregunta era, ¿todo el mundo despierta igual o debe despertar igual en la anestesiología o cada uno tenemos nuestro aquel? cada uno tenemos nuestro aquel. Eso es totalmente cierto, ¿no? Es verdad que nosotros trabajamos para que el despertar sea suave, para que el despertar sea, digamos, agradable para el propio paciente, pero es verdad que, sobre todo cuando no nos es posible dormir al paciente tranquilo y el paciente se duerme con un estado de ansiedad incontrolable por su parte y por la nuestra, ese estado de ansiedad también se transmite en el momento del despertar. Y después, bueno, pues también es cierto que hay determinadas patologías y determinadas situaciones, fundamentalmente hablamos de pacientes adictos a drogas o que han tenido o adictos al alcohol, que es más difícil que el despertar sea suave, porque los fármacos no se metabolizan igual, porque es más difícil, digamos, el tener esa transición suave entre el estar dormido y el estar despierto. ¿Existe algún desafío para la investigación en este campo? ¿Hay alguna búsqueda necesaria que pueda aportar la anestesiología, por ejemplo, el alargamiento de la vida o una vida más saludable, como has comentado? Bueno, en realidad el desafío es hacer cada vez las cosas mejor y permitir que cada vez las intervenciones sean, no voy a decir más complicadas, pero sí lleguen a puntos, digamos, más difíciles. Y sobre todo, el desafío fundamental, yo creo, es los pacientes más añosos.
los pacientes más mayores y los pacientes con más enfermedades, ¿no? Con más lo que nosotros llamamos comorbilidades, ¿no? Es decir, antes pacientes de, voy a poner 70 años, eran pacientes, unos vejestorios que cuando llegaba el momento de anestesiarlos era un hándicap tremendo. Hoy en día, con los fármacos, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que vamos mejorando en nuestra práctica anestésica, pacientes muy añosos, pacientes muy mayores, con gran cantidad de complicaciones suyas de sus enfermedades, los podemos anestesiar con garantías y podemos trabajar con ellos. Digamos que ese es nuestro hándicap, ¿no? Nuestro punto. Permitir que lo que antes no podíamos hacer, ahora sí lo podemos hacer. Y luego, Sí. No, sí, sigue con... quería contar, quería decir que, bueno, a veces nosotros hacemos anestesia que no es anestesia general, que es anestesia regional, ¿no? Por ejemplo, pues, qué bonito es que una embarazada pueda dar a luz sin tener que estar pensando en que lo más importante es el dolor, sino que lo más importante es sentir que está dando a luz. Y nosotros, para eso, lo que hacemos es poner una epidural. Y pinchamos la espalda, ponemos un catéter y regulamos la cantidad de analgesia que necesita la paciente, la embarazada en este caso, para dar a luz de forma satisfactoria. Otras veces lo que hacemos es, bueno, pues pinchamos la espalda también, administramos una dosis de anestésico y el paciente está perfectamente despierto y le están interviniendo, por ejemplo, pues de una prótesis de rodilla, que sería, por supuesto, absolutamente inaguantable si no llevara ese tipo de analgesia, ¿no? de anestesia. Ahí sí que a veces dices, los pacientes nos lo dicen, esto sí que es magia, doctor, porque usted me ha puesto un pinchacito en la espalda, yo estoy despierto. A veces ven en las cámaras que hay en el quirófano lo que le están haciendo y dicen, yo estoy viendo ahí mi rodilla abierta y sin embargo no me duele. O sea que ese puntito ahí de mágico también aparece aquí. Es interesante. Vale, hazle esto. Juan Vicente, quería preguntarte sobre los riesgos reales que puede tener la anestesia, ¿no? No solamente quizás por una parte lo que depende de la constitución, la biología del paciente, del que se somete a la anestesia, pero seguramente también alguno otro riesgo por en sí el fármaco o la sustancia que se usa, ¿no? Sí, bueno, es verdad, claro. Yo he transmitido que la anestesia es muy segura, pero es cierto que hay unos riesgos. Esto no podemos obviarlo. Hay unos riesgos derivados de la propia patología del paciente, pero también de los fármacos que nosotros utilizamos. A veces uno, sin saberlo, es alérgico a alguno de los fármacos que utilizamos. Puede ser. Y esto es una de las situaciones que bueno, pues nos pueden aparecer, ¿no? Que alguien sea alérgico a alguno de los fármacos de la anestesia y, bueno, pues eso implique una complicación. Estamos preparados para resolverlas, pero eso es uno de los riesgos interesantes que hay que tener siempre en cuenta. Es verdad que los fármacos que utilizamos, además de ser anestésicos, tienen efectos secundarios. Por ejemplo, pues la mayoría de los fármacos bajan bastante la tensión. Si por alguna razón el paciente es muy susceptible, pues también eso implica un riesgo. Es decir, luego, por ejemplo, cuando hacemos una anestesia locorregional, eso también implica un riesgo. Algunas veces puedes pinchar en sitios donde hay algo que no te lo esperabas, o bien un vaso sanguíneo, o bien un nervio. Bueno, eso también puede implicar un riesgo, ¿no? Cada día más pacientes toman aspirina o toman anticoagulantes. Bueno, pues esto también implica un riesgo en el momento de la anestesia, no tanto por los fármacos anestésicos, sino por toda la situación, ¿no? O sea que es verdad, es verdad. Hay que saberlo, hay que saber que existe un riesgo, y esto viene muy bien para pensar que uno no debe operarse de aquello que no sea necesario operarse.
Porque algunas veces hemos visto que hay gente que dice, no, es que me he hecho tal cosa, no por tal. No, no, vamos a ver. Los anestesistas sabemos que cuanto menos te tengas que operar, si no es preciso, claro, si es preciso, es preciso, pero anestesias de gratis, cuando menos, cuantas menos, mejor. Vamos, turismo de operaciones, nada. Nada, 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 desde luego. Desde Quería hacer luego. una pregunta que me ha venido al pensamiento también. Hay una leyenda sobre los tatuajes. ¿En qué beneficia, en qué no beneficia? ¿Es conveniente, no es conveniente los tatuajes? ¿Pueden haber inconvenientes? Sí, puede haber inconvenientes. No es un gran inconveniente, pero puede haberlos. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar fácil para que la gente lo pueda entender, ¿no? El tatuaje es colocar una tinta por debajo de la parte de la piel. Entonces, en un sitio donde no hay circulación sanguínea, en un sitio donde tú pones la tinta y se queda quieta. Si nosotros atravesamos esa parte donde hay tinta y profundizamos, ya sea con una aguja, ya sea con un bisturí, es posible, no es frecuente, pero es posible que parte de esa tinta se transporte a la parte de dentro de la piel, a la parte de dentro de la dermis, donde hay unas células que se llaman células pluripotenciales. ¿Por qué? Porque son las que regeneran la piel. A veces podría pasar que esa gotita de tinta, no es una gotita, esa micropartícula de tinta llegara ahí y el propio cuerpo la entendiera como un agente extraño y hiciera una reacción contra esa microgota de tinta. Eso no es importante porque si ocurre en la mano o ocurre en el brazo, no es importante. Donde sí puede ser importante es en la espalda, en la columna vertebral. Cuando nosotros pinchamos para hacer una anestesia espinal, ahí sí que puede ser importante porque, claro, tú puedes transportar esa pequeñita cantidad de tinta hasta la médula y dejarla, sin querer, lógicamente, con la médula espinal a nivel nervioso y entonces la reacción que se produce es mucho más grave. De todas formas, tenemos mecanismos para que eso no ocurra y todos los anestesiólogos conocemos la manera de evitar las complicaciones de los tatuajes. Muchas gracias. ¿Cuáles son los mayores problemas a los que te enfrentas diariamente en la atención a los pacientes? Los problemas, digamos, en cuanto a problemas médicos es, como hemos comentado, que cada vez más los pacientes son más añosos y tienen más patología y los problemas que te enfrentas a nivel humano son tanto la necesidad de calmar al paciente como la necesidad de transmitirle que lo que vamos a hacer es por su bien. Os cuento una pequeñísima anécdota de la semana pasada mismo, ¿no? La semana pasada yo fui a quirófano uno de los días y tenía un quirófano de niños. Bueno, pues no os podéis imaginar cuando yo les ofrecía a las mamás de los niños que entraran conmigo para anestesiar al niño, evidentemente hasta el momento en que se iniciaba el acto anestésico, en realidad hasta que el momento en que el niño yo lo dormía, la mamá estaba allí con el niño cogido de la mano y abrazando al niño, yo empecé el acto anestésico, dormí al niño y en ese momento ya acompañamos a la mamá y la sacamos del quirófano. Pero esa tranquilidad que me transmitieron las mamás es curioso también, fueron las 3 mamás y ninguno fue papá, pero bueno, es algo Circunstancial. sí, bueno, pues la tranquilidad y la cara de satisfacción de la mamá de decir, bueno, he acompañado a mi hijo, no ha tenido miedo, porque evidentemente eso lo hacemos por el niño, no Claro. por la mamá, lo hacemos por el niño, porque el niño se siente más tranquilo, está allí con su mamá, nosotros le contamos una mentirijilla al niño, la mamá está allí, mira a su madre, está tranquilo, ve que aquello no es ninguna cosa súper extraordinaria y de momento se ha dormido. La mamá se va. O sea que ese es un reto importantísimo. Humanizar el momento de la anestesia, ¿sabes? Le ha rebajado la carga de estrés que puede llevar gracias a Claro, ese mecanismo. claro.
Claro, claro, le preguntas al niño, ¿tú quieres que entre la mamá contigo al quirófano? ¿Qué va a decir el niño? ¿Cómo? Y tanto. Claro. Y profundizando en el tema del dolor, es un campo muy especial, hay mucho dolor que no se puede suprimir o controlar. Hablemos del dolor, Juan Vicente, o tal vez crees que deberíamos dedicarle este tema en otro programa. Pues mira, yo creo que sería para dedicarle un programa entero, Pues pero sí que os voy a decir que el tema del dolor es un tema súper especial. Los pacientes, sobre todo que tienen dolor crónico, son pacientes de una sensibilidad extraordinaria, de una problemática a su alrededor, no lo digo de forma peyorativa, de una problemática a su alrededor que trasciende a lo que es social, a lo que es el trabajo, a lo que es la vida diaria, que merecen un trato súper especial. Y muchas veces somos incapaces de controlar o de yugular ese dolor con lo que supone, tanto para nosotros como con la impotencia de poder tratar algo que conocemos y que sabemos que es tan importante, como del propio paciente que va a buscar al especialista del dolor y se encuentra con que no se lo resuelven. Esto nos ocurre. Yo creo que has abierto ahí una puerta para una pues lo futura... agendamos porque es muy interesante y la gente tiene ese resquemor dentro porque lo desconocido, pues todavía agrandamos el problema. ¿Querías hacer Parece alguna pregunta al doctor Edgardo? Bueno, lo que me gustaría para terminar es, ¿qué les dirías tú a los pacientes, ¿no? A las personas que se tienen que someter a este tema? eh, Porque, sobre todo para quitar fantasmas y que no sea, digamos, un riesgo, un miedo, y como lo has expresado muy bien con los niños, ¿no? No se viva como una situación dramática. A veces ya hay bastante dolor en las claro. situaciones personales. Bueno, pues yo les diría a todos que la anestesia es, no puedo decir un fin, sino un medio para progresar hacia la curación de algo que tiene el paciente. En la inmensa mayoría de los casos, un medio para que el cirujano pueda trabajar y por lo tanto para que puedan curarle, para que puedan extirparle lo que le tengan que extirpar, trabajar a nivel quirúrgico como tengan que trabajar y nosotros ponemos todo de nuestra parte para que el paciente se sienta a gusto, para que no tenga dolor y para que el cirujano trabaje lo más cómodo posible y en las mejores condiciones. Los pacientes tienen que saber que nosotros estamos en cabecera de ellos, allí a su lado, que nosotros les controlamos absolutamente todo, que cualquier cosa que ocurre en el quirófano a nivel fisiológico en relación con la anestesia, estamos nosotros ahí para tratarlos. Y que cualquier duda que puedan tener, siempre existe la visita de preanestesia y ahí se la pueden plantear a los compañeros que lo harán, ¿no? Tranquilidad, confianza sobre todo y esperanza en que lo que el anestesiólogo hace para que los demás compañeros especialistas puedan trabajar lleve a la curación del paciente. Muchas gracias por esas palabras que a todos nos viene bien el tenerlas en cuenta. Muchas gracias, don Juan Vicente. Gracias por esta experiencia tan rica y todas las reflexiones y vivencias que nos has compartido. Esperamos poder tenerte en más programas para seguir aprendiendo. Gracias por tu tiempo, que sabemos que nos has regalado este espacio en medio de tus múltiples ocupaciones. Gracias de corazón y gracias por esa labor desempeñada en la atención de las personas. Queremos dedicarte esta canción como muestra de afecto. Juan Vicente, si quieres dirigirte para, como Sí. final, algún consejo, de un resumen de lo que hayas dicho, ahora Nada, aprovechamos y ya está. agradeceros a vosotros también la oportunidad que me dais para contar y para compartir con todos los oyentes estas experiencias. Volver a felicitaros por el largo recorrido que ya lleváis y nada, emplazarnos a un futuro programa para hablar del dolor. Nos lo agendamos.
un especialista en el tratamiento del dolor, un médico comprometido con su especialidad. Esperamos nos pueda dar a nuevos aprendizajes de conciencia que enriquezcan todas las dimensiones de tu ser personal. Me gustaría finalizar esta enriquecedora tertulia con un mensaje. Cuando te duele, observa. La vida está tratando de enseñar. Hay que trabajar y persistir, pero la recompensa es vivir cada día. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. El internet a veces va como Dios quiere también. Ah, mira, ahora ha aparecido. Pues, doctor, muchas gracias. Nos emplazamos, ¿le parece? Y ya coordinamos ese otro programa que será súper interesante. Muchas Iba a hacer gracias, un chiste, Juan. pero ya nos ha dado tiempo. Quería haberle pedido permiso a un chiste, pero nos llevamos de tiempo. Ya lo contaremos en el próximo, si le parece. Muy bien. Gracias, Vale, un Juan saludo. Vicente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo. Vale, hasta luego. Hasta ahora, adiós. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.